Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa, tu programa, Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a esta hora. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad, y nos da muchísimo gusto el estar aquí con ustedes, poder compartir la palabra, el mensaje, anunciar sobre todo la importancia de Dios para nuestra vida. Hoy vamos a hablar en el Evangelio de San Lucas, vamos a hablar sobre la radicalidad del Evangelio. Para esto vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 5, versos de el 1 al 11. Lucas capítulo 5, versos del 1 al 11. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra orilla y vinieron a ayudarles, y llenaron tanto las dos barcas que por poco casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron a Jesús. Palabra de Dios. ¿Qué nos habla el Evangelio de San Lucas? Estamos hablando sobre esto que se llama la pesca milagrosa, pero en esto nos damos cuenta la exhortación y la invitación de parte de Jesús para con Pedro, con estos hombres que antes de ser discípulos, pues son y eran pescadores. Va y primero ocupa su barca, la barca de Pedro. Segundo, antes de hablarles y darles indicaciones, se puso a hablarle a la multitud, a enseñar. Esto nos enseña también que en algún momento no es necesariamente estar en una estación de radio o estar por internet o estar en un evento masivo para llevar la palabra, para enseñar a los demás, sino Jesús nos enseña que en el lugar donde estemos, ahí donde nos desenvolvemos, con lo que encontremos,
tendremos que anunciar a Cristo. Y Jesús en este caso lo hace en el lugar donde está, utilizando una barca. Pero puede haber personas que, pues, si no hay 20 personas, no dan una enseñanza o un tema. Y la palabra, el mensaje es para 1 o 1000 o 20,000 o los que estén. Uno a la vez, enseñando uno a la vez, podemos hacer muchas cosas. Jesús enseña desde una barca. ¿De dónde tenemos que enseñar? Pues desde todos nuestros medios que nosotros tengamos. Esto nos muestra que no hay que poner pretextos ni peros para enseñar a los demás, llevar el mensaje. Hay algo que nos muestra, es que cuando Simón Pedro, cuando Jesús termina de hablar, verso 4 del capítulo 5, le dice: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. ¿Y qué respondió? Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú no los dices, echaré las redes. Y así lo hicieron. Esto vemos la manera, primero, de Jesús de dar una orden, de hablarle y decirle a Pedro lo que tiene que hacer. Pedro es el experto en peces. Jesús, pues, es Jesús, el Hijo de Dios. Y Pedro, no quiero ponerme en su lugar, pero tal vez en su lugar de Pedro, yo hubiese pesado tantas y tantas cosas, porque Pedro era el experto. Si yo fuera pescador y me dirían estas cosas, pues diría: ¿sabes qué? Las cosas no son así. Pero viene algo importante. Simón obedece, no confiado en su experiencia, sino en la palabra de Jesús. Ahora, ¿cuántos de nosotros, tú y yo, realmente hemos confiado? Y no solamente confiado, sino obedecido a la palabra de Dios. ¿Cuántos problemas y dificultades en nuestra vida enfrentamos todos los días a consecuencia de no tener fe, de no creerle a Dios, de no escuchar y no confiar en la palabra de Dios? Dios nos muestra muchísimas cosas. La Biblia es una gran enseñanza y es parte del manual para el hombre en estos tiempos y en todos los tiempos. Lo bueno es que está ahí. Lo malo es que tú y yo o la hacemos a un lado, o no le damos mucha importancia, o hacemos caso omiso, porque hay hombres y mujeres que muchísimos enseñamos. Tú enseñas, yo enseño, yo hablo de Dios, pero más que esto, necesitamos vivir y atravesar una experiencia de Dios en nuestra vida, para que esta misma experiencia vivida a través de la obediencia y la confianza de la palabra de Dios, podemos y llevemos y podamos mostrarla a los demás. Esto es lo que necesitamos. Y esto es parte de la radicalidad del evangelio. Simón lleva la barca mar adentro y echa las redes. Obedeció a Jesús. Y la pregunta para esta hora, para nosotros es: ¿obedecemos la palabra de Dios? Y no solamente cuando se habla de obediencia, pues obedecer en lo fácil, que fácil. Es muy fácil, lo cómodo, lo que nos gusta. Pues dice Jesús: vayan y prediquen. No, me encanta predicar. Pues todo mundo estamos ahí listos para obedecer. Pero ¿qué tal cuando se trata de amar a nuestro prójimo? ¿Qué tal cuando se trata de obedecer la palabra de Dios para que nos habla de nuestra conversión, cuando nos habla de santidad, cuando nos habla de ser tolerantes, de ser hombres y mujeres de oración, y cuando son momentos difíciles en nuestra vida que atravesamos por una crisis espiritual, un crecimiento espiritual? Qué difícil es obedecer, pero
Ahí es donde en nuestra vida, en nuestro ser como cristianos católicos, debemos de vivir la radicalidad del Evangelio. Y es decir, Dios es quien me llamó, Dios es quien me invita, y yo debo de perseverar y permanecer fiel y obediente a la palabra, al llamado de Dios, en obediencia a su palabra y a lo que Dios me está pidiendo en el momento. Y tal vez Dios me está pidiendo esto, tal vez me está invitando a ser parte de un grupo de oración, a hacer algo en mi parroquia. Dios me está hablando a través de su palabra. ¿Y qué tengo que hacer? Tomar la misma actitud de Simón. Simón llevó la barca mar adentro y echó las redes. O sea, simplemente obedeció. Es todo lo que hizo. ¿Qué es lo que necesita en estos tiempos nuestro buen Jesús, nuestro buen Dios? Pues hombres y mujeres que aprendamos primero a obedecer. Simón ya obedeció, ya no confiando en él, ni en su experiencia, sino en la palabra de Jesús. Y tal vez eso es algo primordial que tenemos que entender tú y yo, obedecerle a Jesús, aún en contra de toda adversidad, aún en momentos o situaciones difíciles que tal vez estamos enfrentando o atravesando en nuestra vida. Yo tengo que permanecer fiel y firme a la exhortación y a la palabra de Jesús, no a otras cosas, sino a lo que Dios me está pidiendo. Como un auténtico cristiano católico es vivir la radicalidad de la obediencia a la palabra de Jesús y sobre todo vivir lo que Jesús me pide, hacer lo que Jesús quiere. No se vayan, vamos a ir a una pequeña pausa. Después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural, de venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros a esta hora, gracias por estar en su programa, tu programa Hombres de Fe, gracias por estar a través de 800 AM y los que nos acompañan, nos siguen a través de internet, pues, o los que quieran acompañarnos, seguirnos a través de internet, www.tjcatólico.com.
Estamos en tu programa, su programa pues es de todos, ¿no? Nuestro programa Hombres de Fe. Estamos compartiendo hoy sobre la radicalidad del Evangelio. ¿Qué es lo que nos habla el Evangelio de Lucas? Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante. Vemos en esto la obediencia de Simón. ¿Por qué? La importancia de obedecer la palabra de Dios, vivir la radicalidad en nuestra vida. En estos tiempos andamos obedeciendo no sé qué tanto. Los medios de comunicación que nos enseñan, en estos tiempos que no todos son malos, pero gran parte de medios de comunicación paganos, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan un lenguaje grosero, nos enseñan palabras de doble sentido, albures, palabras de sexo desenfrenado. En muchas estaciones de radio enseñan esto. Vamos en la hora pico de momento de entrar al trabajo, las 6, las 7, las 8, y la hora de salida, y estas estaciones de radio a todo lo que dan, ¿no? Las palabras, aparte de esto, pues nos enseñan muchísimas cosas de esoterismo, brujería, cartas limpias, que a ver, déjame decirte, a ver qué has hecho, mira que tienes envidia, mira que te va a ir mal, tú eres del signo Virgo, Sagitario, bueno, tantas y tantas cosas, y muchísimos de nosotros escuchamos esto y otros caemos en ello, en la manera de que nos enseñan, en la manera que nos forman estos medios de comunicación paganos. Y esto hablamos de la importancia de nosotros, al ser bautizados, al ser confirmados en nuestra iglesia católica. ¿Y cómo vivimos? No, vamos a misa los domingos, está bien, qué bueno, bendito sea Dios, pero ahí es donde empezamos y tenemos que vivir la radicalidad del Evangelio. Lo que hemos escuchado, tenemos que llevarlo a la práctica. O sea, hay otros medios de comunicación que nos están formando, nos están enseñando tantas y tantas cosas. ¿Y Dios dónde queda? ¿Y la enseñanza de Jesús a dónde se queda? Jesús enseñó desde una barca y Simón obedece, confiando no en su experiencia, sino en la palabra de Jesús. Ahora, nosotros, ¿cómo vivimos en estos tiempos? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Estamos viviendo en obediencia a Dios? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué hay tanta, en nuestra familia, tanta dificultad, pleitos? No hay comprensión entre el esposo y la esposa. ¿Por qué los hijos han emprendido el mal camino? ¿Por qué han agarrado un vicio? ¿Por qué hay tanta necesidad económica? Porque Dios quiere que vivamos infelices. Te pregunto, pregúntate. ¿Dios quiere que vivas así como estás? ¿Dios quiere que vivamos nuestra vida de esta manera? ¿O son consecuencias de nuestra desobediencia y el apartarnos de Dios? Hay hombres y mujeres que se dedican a este tipo de cosas, ¿no? Las limpias, las cartas, el tarot, todo esto de amuletos, de esoterismo y todo este tipo de cosas. Pero ¿son felices? ¿Son felices? ¿O no lo son? Claro que detrás de esto hay un montón de charlatanes. Bueno, estos confían, y muchísimos confían en los astros, la astrología, en los amuletos, en los cuarzos y tantas cosas. Pero muchos al final terminan buscando a Dios. Tenemos testimonios de tantas personas que se dedicaban a esto, ¿no? Y después se encuentran con Cristo. Me encontré con la vida, me encontré con la felicidad, y comparten su testimonio. Para nosotros tenemos que aprender de Simón, lo que Simón Pedro, lo que nos dice Lucas capítulo 5, verso
Verso 5, Simón respondió, verso 4, cuando terminó de hablar dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió, maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. O sea, llegó Jesús a enseñarle a Simón que no tenía que confiar en él, ni en su sabiduría, ni en sus fuerzas, sino en lo que él estaba indicando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aprender de Simón. Aunque podemos decir, yo sé cómo sobrellevar mi matrimonio, yo sé cómo sacar los problemas, y yo sé cómo, y siempre confiando en nuestras fuerzas, confiando en nosotros mismos, y haciendo a un lado a Dios, a Jesús, su palabra de nosotros. Muchos así vivimos. Muchos no queremos aceptar a Dios. Pero ¿cómo estamos? O sea, ¿cómo estamos viviendo? Otros nos dedicamos a desprestigiar la iglesia, a hablar mal de los sacerdotes, de las religiosas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la razón? ¿Somos de veras felices? ¿A dónde vamos con todo esto? Ahora, lo que nos muestra, muchas personas nos pueden hablar y hasta nos pueden decir, ¿no? Mira, aquí lo que cuenta en la tierra es, tengo tanto de dinero, tengo tanta riqueza, lo que tú tengas. Y me puedes decir, mira, constante y sonante. Pero yo te estoy hablando desde un punto de obediencia, de fe, de creer y confiar en la palabra de Jesús, porque al final Jesús me ofrece vida eterna. Hay infinidad de testimonios de artistas, de tantas personas que se han encontrado con Cristo y su vida ha cambiado. La vida de nosotros es poner un alto a nuestras fuerzas, a nuestra seguridad y empezar a confiar en Dios. Empezar a confiar en Jesús, empezar a hacer a un lado nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra experiencia y escuchar y aprender a obedecer la palabra de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Es tan sencillo y Jesús, la vida cristiana no es complicada. Nosotros somos quienes la hacemos complicada, quienes nos la complicamos. Jesús no es complicado. Es el desprendimiento y la decisión de parte nuestra. Claro que tenemos que trabajar en nuestra vida. Claro que tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Sí. Pero detrás de esto hay una inmensa alegría y una gran confianza en Dios. A muchos no les gusta que uno hable de Dios. ¿Por qué? Porque imagínate una persona que vende cerveza, si tú evangelizas alrededor de su cuadra, pues va a estar molesto, va a estar enojado, es sencillo, porque se le acabó su negocio. Y así es en estos tiempos. En estos tiempos también, a la gente, a muchísimas personas no les gusta. Porque imagínate, si evangelizamos a todo Tijuana, que toda la gente sea creyente, que se convierta, que luchen por que luchemos por tener una ciudad santa, pues ¿a dónde se va a ir todos esos negocios? ¿Quién va a escuchar ya estaciones de radio con ese tipo de propaganda y de programación? Y en donde anunciarán ya sus productos. Y es que la mercadotecnia en estos tiempos nos involucran y nos enseñan o nos meten a nuestra vida, con nosotros, nos entra por los oídos y por la vista el consumismo, de comprar y consumir y consumir. Así son los medios de comunicación, así es la mercadotecnia. Pero ¿y Dios? ¿Y Dios?
Imagínate que solamente en la República Mexicana, nuestro país, dejáramos de tomar cerveza. ¿Cuánta gente se quedaría sin empleo? Y esto no quiere decir que no podamos tener otro tipo de empleo. Y en esto, si le metemos ahí tantas y tantas cosas, tenemos que aprender a vivir y a formarnos a la luz del Evangelio. Pregúntale a un hombre, a una mujer que se ha encontrado con Cristo, si necesita otra cosa para ser feliz. Y no. Hay hombres y mujeres que nos hemos dado cuenta, hemos descubierto la felicidad que trae Dios a nuestra vida, el amor, el perdón, el sentirnos perdonados. ¿Cuántos hombres y mujeres caminamos así, viviendo una vida frustrada y amargada por no perdonarnos? No se vayan, vamos a un corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. La Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su ciclo escolar 2015, iniciando el sábado 7 de febrero, donde aprenderás criterios para la selección de cantos, organización coral, apreciación e historia de la música sagrada y estrategias de ensayo. Las clases inician este sábado 7 de febrero. Las materias del primer semestre son liturgia, documentos magisteriales sobre música sagrada, introducción a la lectura musical, solfeo, coro, vocalización, piano y guitarra. Las inscripciones ya están abiertas. Informes con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054. 664-197-1054. Invita a la Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa, tu programa Hombres de Fe. Les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Un cordial saludo para cada uno de ustedes que nos está acompañando, que nos está escuchando a esta hora. A los trabajadores del volante, a los que trabajan en fábricas, cocineros de restaurantes y tantas empresas y empleos que hay en esta ciudad, de nuestra linda ciudad de Tijuana. Gracias, Tecate, Rosarito, San Diego. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por sintonizar 800 AM y por estar en Koinonia Radio. El aprender a obedecer a Jesús.
la radicalidad de entender y vivir el Evangelio. Cuando Simón obedece a Jesús, ¿qué es lo que pasa? Ocurre un milagro. Ocurre un milagro en ese momento. Primero, no era el lugar ni la hora apropiada para pescar. O sea, estaban en otro horario, en otro lugar. O tal vez el lugar sí. O no estaban tan muy adentro, a mar abierto. Pero Simón obedeció. Y nos enseña la palabra. Verso 6. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Y entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban a la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. ¿Qué ocurrió? Ocurrió un milagro. Lo que no habían logrado ellos en tantas horas de pesca en la noche, lo lograron en un instante. ¿De dónde viene esto? De la obediencia a la palabra de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si necesitamos un milagro en nuestra vida, si necesitamos algo que tenga que cambiar, en especial algo imposible, porque esto es lo que nos viene a mostrar el Evangelio, lo que es imposible, y sobre todo le viene a dar una gran enseñanza a Simón Pedro. Le viene a enseñar quién es Jesús y la importancia de creerle y de confiar en él. Y esto nos debe ahora, eso le enseñó a Simón, esto debe enseñarnos a nosotros también. ¿Qué nos enseña? La palabra. ¿Qué aprendemos de ello? Simón obedeció. Tal vez renegando, tal vez diciendo, está loco, no va a pasar nada, pero obedeció. Y esto es lo que tenemos que hacer tú y yo, obedecer a la palabra de Dios. Tal vez no estamos en una barca y no somos pescadores, pero tal vez estamos atravesando situaciones difíciles en nuestra vida. Tal vez estamos frustrados, nuestra situación, esclavizados a un vicio, algún pecado, la vida amargada, la vida frustrada, sin sentido. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo Simón Pedro. Obedecer la palabra de Jesús. Obedecerle. ¿Y qué va a ocurrir en nuestra vida? Va a ocurrir un milagro. Si tal vez estoy esclavizado a un vicio y yo obedezco la palabra de Jesús, pues me va a liberar. Si vivo en extrema pobreza y obedezco la palabra de Jesús, que me enseña a orar y que tengo que pedirle algo a Dios, la voy a obedecer. ¿Y qué va a ocurrir? Voy a tener un buen empleo. Dios se va a encargar de poner los medios para que mi situación económica cambie. ¿Qué va a ocurrir ante una dificultad en el matrimonio? Pues Dios pondrá a alguna persona en mi camino o el de mi esposa para que venga y nos hable y nos acerque a un encuentro matrimonial, a un retiro para matrimonios, o sabrá Dios lo que tenga que poner en nuestro camino para este beneficio o para esta ayuda en la cual necesitamos. Jesús nos muestra y le muestra a Simón, pero más que a Simón y en aquellos tiempos, quiere mostrarnos en estos tiempos. En estos tiempos que me puedes decir, son difíciles. Sí, son difíciles, pero sin Dios es más difícil, y con Dios es más aguantadora la vida y más fácil, porque dependemos y confiamos del Todopoderoso, del que todo lo puede, del que hace milagros, del que para nada es imposible, el dueño de este mundo, nuestro buen Dios, nuestro amado Jesús. Solo tenemos que aprender a obedecerle, a su palabra, lo que Él pida, lo que Él diga, lo que Él nos enseñe, lo que Él nos hable, a lo que Él nos exhorta. Solo tenemos que ponernos a su disposición y decirle, está bueno, lo voy a hacer. ¿Me pides esto? Perfecto, lo haré. ¿Para qué? Para que ocurra un milagro en nuestra vida, para que venga un cambio, para que haya una nueva manera de vivir, para que se suscite el perdón en la familia, para que se reconcilie el matrimonio,
para que la situación matrimonial y de familia sea más confortable, sea un momento de alegría en el que se reúne la familia y todos comemos y platicamos juntos, en que se otorga el perdón unos con otros. Esto ocurre cuando tú y yo obedecemos a la palabra de Dios. Cambio de vida, la familia se une. Hay más paz, hay más alegría. Se acaban los gritos, se acaban los golpes, se acaban los maltratos, porque caminamos en obediencia a la palabra de Dios. Estos son los milagros que pueden ocurrir en nuestra vida. Dios tiene la capacidad para proveer, para actuar en estos corazones nuestros, el tuyo, el mío, duros, o en ese corazón endurecido por un vicio, por alcoholismo, por tanta maldad. Dios, si le obedecemos y obedecemos la palabra de Jesús, tiene el poder para cambiarlo, para tocarlo, para empezar una nueva vida, totalmente diferente. Él tiene el poder, dice la palabra del profeta Ezequiel: les quitaré ese corazón duro de piedra, y les pondré un corazón de carne. O sea, algo más blandito, algo más ligero, algo que nos va a ayudar en nuestra vida. Pero tenemos, tú y yo, si queremos esto en nuestra vida, tenemos que obedecer la palabra. Hay hombres y mujeres que hablamos de Dios o pensamos que lo conocemos, o que vivimos en un ambiente en el cual Dios está en nuestra familia, y no lo está. ¿Por qué? Por la manera en que nos comportamos, por la forma en que actuamos y por los problemas y dificultades que nos acarreamos todos los días en nuestra mala forma de actuar y de comportarnos con los demás. Lo que sembramos, cosechamos. Jesús nos enseña a que tenemos que confiar en Él. Tenemos que obedecerle, hacer a un lado. Tal vez tú y yo somos buenos para un negocio. Pues qué bueno. Para somos emprendedores, qué bueno. Pero siempre lo que tenemos que entender es que muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas en lo material y no entendemos lo espiritual. No entendemos la forma de actuar del Espíritu Santo, la forma de actuar divina de Dios, porque estamos tan acostumbrados al materialismo que si me dices, pues yo quiero un teléfono, pues aquí está, míralo, pálpalo, siéntelo. Y si yo te digo, Dios te puede dar un teléfono, pues nos podemos quedar así como cruzados de brazos. ¿Por qué? Porque falta la creencia en nosotros de lo que es la palabra de Dios y de lo que Él habla y de lo que Él promete. Esto es lo que falta en nuestra vida. O sea, falta poner más atención a Dios. Falta en nosotros. Imagínate, Simón estaba atento a lo que le dijo, porque le escuchó y le obedeció. Y cuando nosotros solamente escuchamos y no obedecemos, no hemos captado bien el mensaje de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios. Lo que nos lleva a esto es que si tú y yo obedecemos a esto, va a pasar lo mismo que pasó con Simón. Se llama este texto la pesca milagrosa. Estos milagros se siguen dando. Estos milagros siguen sucediendo. ¿En quiénes? En quienes creemos y obedecemos lo que nos dice Él, el Maestro, Jesús. Se siguen dando. Hay gente que está siendo bendecida por Dios. Hay gente que no tiene que andar como loco buscando por sus necesidades, porque Jesús, Dios, nuestro buen Padre, el Espíritu Santo, en la vida espiritual hay un actuar divino que va acomodando, que se va encargando, Dios va a proveer, va poniendo las cosas ahí para los que confiamos, creemos en Él. Dios se encarga de hacer las cosas. Dios se encarga de actuar. Esto es caminar en fe, es caminar en obediencia. ¿Qué necesitamos? Hacer lo que hizo Simón. Porque tú lo dices,
lo voy a hacer. Porque tú lo dices, voy a ir a misa los domingos. Porque tú me pides, Jesús, que tengo que leer la Biblia, lo voy a hacer. Porque tú me pides que tengo que orar, voy a orar. Porque tú me dices que te tengo que pedir, lo voy a hacer. Porque tú me pides que te siga, que te sirva, lo voy a hacer. Y Dios estará respaldándonos porque es un Dios de promesas, porque Jesús cumple. Vemos la pesca milagrosa. ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Solamente ser obedientes. No se vayan, vamos a un pequeño corte. Después de esta pausa, regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Amén, aleluya, amén. Celebremos el año de la vida consagrada. Asiste al gran concierto de alabanza al Señor en el Palenque de Tijuana del Parque Morelos. Con la participación del grupo de música católica GESEL. Amén, aleluya. La voz de la hermana María Inés de Jesús. Tengo todo, ya nada anhelo, la mejor parte logré encontrar. Y el padre Miguel Ángel Sánchez. Sábado 31 de enero del 2015, a partir de las 5 de la tarde. Para adquirir tus boletos en tu parroquia. Infórmate al 684-8411 y 664-188-7869. Donativo 100 pesos. Concierto de música católica, canta, alaba y danza para el Señor, porque la vida consagrada es luz para nuestra sociedad. Celebremos el año de la vida consagrada. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos compartiendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versos primero en adelante. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? La palabra de Jesús, la palabra de Dios nos enseña muchísimas cosas. A ser buenos padres, a amar, a perdonar, a ser organizados, a aprender a administrar nuestro poco o mucho dinero que ganamos. Pero la importancia es que nos educa en un cambio de vida en la cual los únicos favorecidos y beneficiados somos nosotros, quienes nos esforzamos, quienes nos alimentamos de la palabra de Jesús, somos los favorecidos, los privilegiados, porque lo estamos haciendo, y en el momento en que hacemos y tomamos la actitud de Simón Pedro de obedecer, ocurre el milagro. Ocurre el milagro. ¿Cómo? Dios sabrá cómo hacer las cosas. Aunque para nosotros podemos decir,
es imposible que mi esposo cambie. No, pobrecito, o mi esposa, o que encuentre un trabajo. Entonces, ¿Dios ya no tiene poder para hacer las cosas? Pues claro que las tiene. El problema somos nosotros. No es Dios, sino somos nosotros. Es el camino de la fe. Simón Pedro se encuentra con Jesús, pero hay algo muy importante. Más adelante, ¿qué hizo cuando ocurrió el milagro? También Simón Pedro Simón nos enseña lo que hay que hacer cuando nos encontramos y descubrimos a Dios en nuestra vida. Escucha capítulo 5, Lucas capítulo 5, verso 8. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Qué ocurrió? Descubrió la divinidad de Dios. Descubrió al Rey de Reyes, a Jesús, al Santo de Israel. Y en ese momento que ocurrió el milagro, yo me imagino a Simón llorando de rodillas, o sea, diciendo: ¿quién soy yo para que tú vengas a mí y hagas un milagro delante de mí para que yo crea y confíe en ti? Fíjate lo que nos enseña el verso 8. Se arrodilló. Solamente de quién nos arrodillamos delante del Rey de Reyes, nuestro buen Dios. Esto nos enseña la divinidad de Dios. ¿Y qué reconoció Pedro? Simón Pedro: apártate de mí, que soy pecador. Y esto nos enseña que aunque seamos pecadores, Dios nos busca. O sea, no importa tu pecado, no importa lo que hagamos, no importa cómo vivimos. Claro que si ya hemos tenido una experiencia de Dios, no podemos seguir viviendo así. Tenemos que poner un alto a nuestro pecado. Ya sabemos que Jesús ama al pecador, pero no el pecado. Pero esto nos enseña, Pedro era pecador, lo reconoció en ese momento, y nos enseña que aunque seamos pecadores, la presencia de Jesús va a estar ahí para mostrarnos su amor y su misericordia, y sobre todo para enseñarnos que no le importa en el estado en que nos encontremos. Dios, aunque nos encontremos en un estado de pecado, Jesús nos quiere mostrar su misericordia, su amor, y obrar un milagro en nuestra vida. Esto lo hizo con Simón Pedro. Esto lo hizo en el momento que Simón vive y obedece el Evangelio, la palabra de Jesús. Ocurre un milagro. Pero no solamente esto, no se había dado cuenta tal vez Pedro de con quién estaba ni quién le estaba dando la orden. Tal vez había escuchado que andaba por ahí un tal Jesús de Nazaret, pero no tenía el encuentro con él. Y en este momento que ocurre un milagro, se le abren los ojos a Simón. Y dice Simón, me imagino a Simón: ¿dónde estoy y con quién estoy? Y cayó de rodillas, se arrodilló. No necesitamos ser santos para que Jesús venga a nuestra vida. No necesitamos ser los mejores. No, Jesús nos muestra a través de Simón que Él viene hacia nosotros, aun como estamos viviendo. ¿Y qué es lo que quiere? Enseñarnos que Él tiene el poder para hacer un milagro en nuestra vida, aun con nuestro pecado, aun con nuestras miserias, aun así como vivimos, tal vez hundidos en el fango, en algún vicio, en una dificultad, esclavizados a la pornografía, a la prostitución. A Jesús no le importa. No le importa, porque Jesús fue con Simón y no le preguntó: a ver, Simón, ven para acá, ¿cómo ha sido tu vida de pecado? Si tu vida ha sido de pecado muy pésima, apártate de mí, porque no te voy a utilizar ni te voy a enseñar cómo hago los milagros. No hizo Jesús esto. Simplemente fue, lo buscó, le dijo: lleva la barca mar adentro, y luego le dio una orden. Simón le obedeció, y el gran encuentro que tiene, que lo lleva a Simón,
a tener un encuentro con Él. ¿Y qué hizo Simón Pedro? Apártate de mí, que soy un pecador. Se reconoce pecador. Pero lo más importante, aquí viene la radicalidad del Evangelio. Lo siguió. Lo siguió. Tú y yo sabemos quién es Pedro. Sabemos quién es Pedro. En estos tiempos, Jesús lo buscó. Lo trajo. Él obedeció. Y hoy sabemos quién es Pedro, Simón Pedro. Todos lo sabemos, tú y yo sabemos quién es. ¿Cómo ocurrió esto? A través de la obediencia, a través de escuchar la palabra de Jesús. ¿Cuántos de nosotros no hemos descubierto el estado en el que nos encontramos de pecado porque no permitimos o no dejamos que la palabra llegue a nuestra mente y baje a nuestro corazón? Y pensamos que estamos bien. Sí, estamos bien, pero perdidos en el pecado, no todos. Pero no nos damos cuenta de que Jesús nos está buscando, así como a Simón. De que Jesús quiere hacer un milagro en nuestra vida, de que Jesús quiere salvarnos, de que Jesús quiere que dejemos esa vida, tal vez no de pescador, pero la vida del camino equivocado en el que hoy nos encontramos. Y tal vez Jesús hoy nos está hablando. Yo te hago una pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Te gustaría un milagro en tu vida? ¿Te gustaría tener un encuentro con Jesús? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasos vas a dar para que Jesús llegue a tu vida? ¿Vas a buscar tu Biblia? ¿Te vas a poner a leer la palabra de Dios? ¿Vas a arrimarte a la capilla, a tu parroquia, a un grupo de oración? ¿Vas a ceder por fin el ir a ese retiro que tanto te han invitado? Para tener un encuentro con el Maestro y venga y ocurra el milagro que estás necesitando en tu vida. ¿O vas a seguir igual? Tú tienes la decisión. Tú tienes la decisión de que ocurra no un milagro, miles de milagros en tu vida. Solo tienes que escuchar la palabra de Jesús. Solo tienes que escuchar la palabra. Solo tienes que obedecerla. No importa cómo estés. No importa en dónde estés, ni lo que hayas hecho, ni cómo hayas vivido. Tú le importas a Jesús. Tú eres valioso para Él y está buscando tu salvación. Está buscando tu salvación. Está buscando que tú puedas encontrar la solución a tus problemas. Y la solución a tus problemas no son los medios de comunicación paganos de estos tiempos. No es la brujería, el esoterismo, las limpias. No, estas cosas no van a arreglar los problemas en tu vida. El único que puede limpiar tu vida, que puede transformar tu esposo, que puede darte alegría y felicidad, gozo en tu familia, y que puede proveer y que tiene el poder para sanar tus heridas, esas heridas que traes arrastrando desde tu niñez, desde tu juventud. El único que puede hacerlo se llama Jesucristo. No hay otro. Es el único. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar su palabra, escucharla y obedecerla para que ocurra el gran milagro. ¿Te gustaría? ¿Quieres? Tú tienes la decisión. De ti depende. No depende de tu esposa ni de tus hijos. Es que culpamos a los demás. No, dependo de mí mismo. Yo soy el propio arquitecto, constructor de mi vida. ¿Dónde la quiero construir? ¿En el camino de Dios o en el camino del pecado, en el camino de la maldad? ¿Quiero construir mi vida en la felicidad? Pues yo decido. Tú decides. Piénsalo. Tú sabes a dónde vas. Si sabes a dónde vas. Y si no, hay que poner un alto a nuestra vida y buscar a Jesús. Hoy que tenemos vida. Mañana puede ser demasiado tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que sigan escuchando tu programa, toda la programación de Koinonia Radio, pero los invitamos a que sigan escuchando tu programa Hombres de Fe. Nos vemos también tenemos la programación de Yuca, de estos muchachos jóvenes de la comunidad. También los invitamos a que los escuchen. Están a las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. Estamos todos los días de 1 de la mañana
a 2 de la mañana, de lunes a sábado. Hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.